recordando el acto maravilloso del sacrificio de Jesús y ese acto que nos ha dado salvación a todos nosotros, el acto que nos ha redimido. Y cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos de Él como nuestro Salvador, tenemos que pensar un poco en salvación, Entonces, y tenemos que pensar también en vida eterna. Por eso vamos a leer San Lucas. El pasaje que tenemos hoy es muy adecuado según nuestra lectura. Recuerde que estamos leyendo Lucas. Para los que se están integrando a la iglesia, queremos contarles de que estamos casi por terminar el Evangelio de San Lucas. Cada domingo leemos Lucas, un pasaje en secuencia. Y entonces ya estamos en el capítulo 18 y versículo 18 también. De esta lectura de hoy vamos a extraer nuestras lecciones para este día. Así que se pone de pie, por favor, para que leamos antifonalmente del versículo 18 al 30. Amén. Dice la Escritura: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Oramos para que esa palabra nos bendiga y esa palabra nos hable hoy y que pueda llenar nuestro corazón, Señor, con lo que necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. En el versículo 26 hay una pregunta. En el versículo 26 hay una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que está en el versículo 26? Solo oí murmullos por ahí que se secreteaban, pero no sé. ¿Cuál es la pregunta que está en el versículo 26? ¿Quién pues podrá ser salvo? Esa es la pregunta. Y es la pregunta que yo quiero abordar esta mañana. ¿Quién pues podrá ser salvo? Y entonces empezamos nuestra reflexión viendo esta conversación entre Jesús y este hombre principal. Fíjese que el título dice ahí: el joven rico. Pero aquí cuando empezamos a leer dice: un hombre principal. Lo que pasa es que otros pasajes como Mateo 19, 16 al 30 y Marcos 10, 17 al 31 también hablan de la misma historia. Solo que en esa historia se dice que era un joven el que hablaba con Jesús. Pero Lucas nos dice que era un hombre, y era un hombre principal. Es importante
que podamos definir un poquito por qué dice que era un hombre principal. Porque la conversación que va a haber con Jesús ahora tiene que ver mucho con quién era este hombre. ¿Quién era un hombre principal? Esa es una buena pregunta. Un hombre principal era una persona que en el pueblo judío no solo tenía un cargo de liderazgo dentro de la comunidad, sino que además era un conocedor de la ley de Moisés. Era un hombre que sabía perfectamente y sabía bien la ley de Moisés. Entonces, este hombre no era un hombre que ignoraba las instrucciones divinas, de ninguna manera. Era un hombre que conocía la ley de Moisés. Y al conocer la ley de Moisés, pues este hombre tiene algunas ventajas. Y esas ventajas que encontramos en la calle, encontramos en la sociedad, de que tenemos mucha gente que conoce la Biblia, sabe la Biblia y nos dice: es que yo sé la Biblia usted, yo conozco mucho la Biblia. De ese tipo de hombres es el hombre que te estamos leyendo hoy, un hombre principal que conocía. Y ahorita vamos a ver cómo es que Jesús le habla a una persona que conocía la ley y vivía bajo la ley, pero tenía una pregunta. ¿Cuál era la pregunta que tenía este hombre? Versículo 18. ¿Cuál era la pregunta? Él tiene una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta de este hombre. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, cuando hablamos de la vida eterna, todos tenemos esa inquietud sobre lo que va a pasar después de la muerte o lo que va a pasar en algún momento con nosotros. Pero este hombre no estaba seguro posiblemente, o solo estaba tentando a Jesús para ver si Jesús tenía algún conocimiento, o para que Jesús le dijera posiblemente a este hombre: tú ya tienes la vida eterna, porque ya has cumplido con toda la ley. Ya encontraste la vida eterna. Y entonces veamos el versículo 19. Jesús le responde. Es interesante porque Jesús responde con otra pregunta. ¿Con qué responde Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Él se acerca y le dice: maestro bueno. Y él dice: ¿por qué me llamas bueno? Es interesante y a mí me llama la atención mucho y admiro mucho la posición de Jesús, la humildad de Jesús. Cuando alguien quiere usar alguna forma, es posible que este hombre solo estuviera tentando a Jesús de alguna manera, atribuyéndole títulos, y que solo lo estuviera provocando. Entonces Jesús de alguna manera le dice: tal vez te estás burlando de mí, no me digas bueno, porque maestro bueno solo es Dios. Hay una mezcla de la humildad de Jesús en cuanto a la posición de él, pero también de lo que la otra persona está haciendo o diciéndole a Jesús. Versículo 20. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Hace años estuve en la casa de una persona que no es de la iglesia y de hecho no va a ninguna. Y entonces estuvimos conversando un ratito y esta persona me dijo: pastor, disculpe, pero todo lo que usted pueda decirme de la Biblia hoy, yo ya lo sé. Bueno, está bien, no hay problema. Dijo: cualquier cosa que usted me diga de la Biblia, yo lo tengo aquí y lo tengo aquí, lo conozco, lo sé. Y Jesús le habla a este hombre y le dice: los mandamientos sabes. Y él mismo le afirma a Jesús. No le está preguntando, no le está cuestionando, sino le dice: tú ya sabes.
Ya sabes cuáles son los mandamientos. Ya sabes que no debes adulterar. Ya sabes que no debes matar. Ya sabes que no debes robar. Ya sabes que no debes decir falso testimonio. Y ya sabes que debes honrar a tu padre y a tu madre. Ya lo sabes. Y la conversación va bien ahí. Jesús no está contradiciendo a este hombre. Él está diciendo: eres un conocedor de la ley. Por eso era importante que entendiéramos que este hombre principal era un líder del pueblo judío y que él sabía de la ley, conocía de la ley. Y entonces Jesús le dice: tú tienes conocimiento sobre eso. ¿Sabes cuáles son los mandamientos que la ley nos dice? Versículo 21. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces cualquiera podría decir: bueno, hay que admirar a este hombre, porque este hombre tiene la valentía de decir: esto lo he guardado desde mi juventud. Todo lo he guardado y lo he cumplido. Merece un aplauso, pero no se lo vamos a dar, oye, no se lo vamos a dar, no se lo. Este hombre, porque este hombre dice que había cumplido todo, lo había hecho todo. Él dice: todo lo de la ley, Jesús, yo ya lo he hecho. Y eso que tú dices, lo he puesto en práctica. Y entonces Jesús cuando observa a este hombre, pues yo no sé qué pasó por la mente. He escuchado algunos sermones sobre este pasaje que algunos dicen: este hombre ya celebraba, porque seguramente él esperaba que Jesús le dijera: entonces estamos bien, ya tienes la vida eterna. Pero Jesús va más allá que simples instrucciones. Jesús va más allá. Entonces vamos a hacer la diferencia entre algo, porque Jesús le dice en el versículo 22, Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Pero si he cumplido todo lo que está escrito en la ley. Y ahora Jesús le sale con: te falta una cosa. Te falta una cosa. ¿Dónde? ¿Dónde está? Yo no sé si este hombre empezó a revisar la ley. Bueno, ¿qué mandamiento me falta? ¿Qué cosa no he cumplido? ¿Dónde está? Y empezó a revisar posiblemente mientras Jesús le hablaba. ¿Sabe cuál es el peligro de la vida cristiana, mi querido hermano? Que caigamos en costumbres. La costumbre es mala en el sentido de que ya no tengamos conciencia de lo que estamos haciendo. La rutina puede ser peligrosa para nosotros, los hijos de Dios. Y este hombre que se nos está describiendo aquí es un hombre que había caído en lo que algunos llaman religiosidad rutinaria, porque este hombre ya solo vivía esas instrucciones por presión posiblemente, o porque la ley demandaba para hacerlo. Y la vida cristiana no es una presión para los que vivimos y hemos decidido vivirla. La vida cristiana no es una carga. Los judíos vivían regularmente con la presión de cuidarse demasiado para no hacer aquello. Pero los que amamos a Dios debemos actuar con tanta naturalidad en cada una de estas acciones. Una cosa es que yo obligue a un niño a que no robe, y otra cosa es que el niño no robe porque él sabe que no debe hacerlo. No es lo mismo. Una cosa es que a usted le dice: aquí te estoy viendo, cuidado y decís mentiras. Y otra cosa es que usted hable siempre verdad porque está convencido de que la verdad siempre será mejor. Entonces, la rutina, las costumbres pueden ser dañinas a lo largo en nuestra vida, porque nos van ubicando en una presión que nosotros estamos tan preocupados por cumplir esas rutinas en lugar de disfrutar lo que hacemos y tener convicción.
Entonces, ser hijo de Dios, cuando la Biblia nos dice, usted no mata, no mata, ¿sí? Pero usted no mata porque su religión se lo prohíbe, no. Usted no hace eso porque su religión se lo prohíbe o no hace aquello, no es por eso, es por la convicción que usted tiene de esas acciones. Y cuando caemos en hacer cosas por rutinas, es que me voy a apurar porque si no mi mamá, dicen los niños, ¿verdad? Y como yo hablo de los papás y los hijos porque la Biblia y Dios y sus hijos usa mucho la figura paterna e hijos, de Dios como padre y nosotros como hijos. Entonces, un hijo que está bajo presión y haciendo, es que estoy bien sentado porque si mi mamá me mira, me mete en las costillas, no sé qué, y entonces me quedo bien sentado. Entonces está sentado no porque él quiera estar sentado ahí, está sentado ¿por qué? Porque alguien lo está presionando para estar ahí. Cuando tenemos actos en la vida que están bajo la presión de algo más o están basados en otras cosas que no sean su propia convicción, vamos a tener dudas. Y cuando usted piensa que la vida cristiana es una rutina, voy al culto, pues ya me toca, y ahí viene para se sienta. Ahorita va a hablar el hermano, ahorita toca. Usted cayó en una rutina. Ahorita voy a cantar el mismo himno de hace 8, es el mismo. Bueno, usted no disfruta lo que está haciendo, no entiende lo que está haciendo, siente pesadez con lo que está haciendo. Usted ya cayó en una vida rutinaria, ya cayó en la rutina y tiene que salir de ahí. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Con una pregunta o con algo como Jesús que le dice: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. 32. Entonces él, oyendo esto, se puso, ¿cómo se puso? Triste, porque era muy rico. Entonces hay otra pregunta aquí. ¿Será que para ser salvo hay que regalar todo lo que tenemos? ¿Ah? Porque alguien se puede ir equivocadamente hablando así. Es que Jesús le dijo: regala todo lo que tienes y vas a tener tesoros en el cielo y vas a tener la vida eterna y ven conmigo y sígueme. ¿Será que regalando todo es que vamos a entrar al cielo? Entonces, ¿por qué Jesús le dice esto a ese muchacho? Dice la Escritura que el joven se puso triste cuando le tocaron aquello que era más valioso para él en su vida. No precisamente es el dinero. ¿Sí? Yo ya le dije que yo no soy bueno para el negocio porque yo regalo el producto. Por eso el negociante es usted. ¿Sí? Pero otros sí. Entonces cada ser humano tiene en la vida algo donde está impregnado o donde tiene fijada su vista, su corazón y todo. Cada hombre y cada mujer tiene algo en la vida donde tiene un apego construido que le es difícil desprenderse de ahí. No es precisamente el dinero. En el caso de este hombre, él era rico, dice la Escritura. Pero era un rico que había encontrado en sus riquezas una forma de apegarse y aferrarse a esas riquezas. Y entonces Jesús lo confronta y le dice: te falta algo. Aprender a desprenderte y a no depender de lo que más amas. Es que ese es el peligro, que aprendemos a vivir una vida rutinaria de la vida cristiana
pero vivimos aferrados a veces a ciertas cosas en nuestras vidas y estamos abrazados de eso. Y cuando Jesús se acerca a nosotros y nos dice: está bien, orás, lees la Biblia, vas al culto, vas aquí, haces esto y lo otro, pero todavía tenés abrazado algo y no lo has soltado. No solo es el dinero. Pastor, vaya que yo no tengo dinero, pero tiene un gran orgullo, hermano, de 2 quintales encima. Entonces, no es simplemente el dinero. Puede ser cualquier factor en nuestras vidas que nos hace aferrarnos a algo y nos impide liberarnos para entender realmente el Evangelio. El Evangelio no es rutina, mi querido hermano. El Evangelio es servicio. ¿Qué es el Evangelio? Yo vine para servir y dar mi vida por muchos. Eso dijo Jesús. El Evangelio no es rutina. Salga de esa rutina. Entienda el Evangelio, no como es que no, dice el pastor que dice. No, yo no digo, la Biblia tiene instrucciones para usted. Es que mi pastor no nos da permiso para hacer esto, para hacer. Yo no le estoy prohibiendo a usted nada. Usted no debe hacer aquello o lo otro, porque usted entiende que la vida cristiana tiene instrucciones que nosotros debemos seguir. Y por esas instrucciones y la convicción que usted tiene de amar a Dios y estar entre lo correcto y lo incorrecto, es que usted toma sus decisiones. No es por presión. No es por lo que usted sienta en la vida de ser presionado. Es por lo que usted entiende del Evangelio. Y el Evangelio es un desprendimiento total de todo lo que está a nuestro alrededor. Es un desprendimiento total de cualquier cosa para entregarnos a Dios. Y cuando nos entregamos a Dios genuinamente, podemos entregarnos a los que están a nuestro alrededor también. Sí. Entonces sigue diciendo, ahorita le bajo, oye, ahorita le bajo. 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿qué dijo? Qué difícil es para alguien que tiene riquezas entrar en el reino de Dios. Y yo diría que también es difícil para alguien que no tiene. ¿Por qué? Y alguien me dirá, ¿y por qué, pastor? ¿Por qué solo hablamos de los ricos? Como que le tuviéramos envidia a los ricos. No le tenemos envidia a nadie. Gloria a Dios. Los días martes hemos estado leyendo Santiago en el ayuno. Y Santiago habla mucho de eso, de los hombres, de las personas con bendiciones y las que no tienen bendiciones. Pero no es que nosotros tengamos que tener un corazón que envidie las bendiciones de los demás. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ellas. Santiago habla de las riquezas ilícitas. Ese es otro asunto. Las personas que se han enriquecido por robarle a su prójimo, a otra persona, la Biblia también habla de ellos y para ellos. Pero no se trata de solo decir que solo el rico está en ese peligro de pensar que sus riquezas le dan el poder. Hay un problema humano en el mundo, no solo en el mundo, en Guatemala, y yo no sé si aquí también. ¿Se acuerda cuando usted estudió en los básicos? Los básicos es una de las edades en donde los bolsillos de los patojos se sacan los bolsillos y sale una mariposa volando, ¿sí o no? En la primaria disfrutamos lo que nos manden. Somos contentos en mi tiempo, con un chato, con un risito, con un piconcito, en la primaria, ¿verdad? Felices con cualquier cosa. El niño, usted le da algo chiquito y él feliz, no se complica, no pelea con la refa del día en la escuela, nada. Pero cuando entramos a básicos, el asunto cambia, ¿sí o no? Sí, cambió cuando entramos a básicos. Y cambió porque
Alguien llevaba más plata que uno, ¿verdad? Usted como ahí ya no es de lonchera, ¿verdad? ¿O llevan lonchera los de básicos? No, ya no llevan lonchera. ¿Qué llevan? Plata. Entonces, yo recuerdo que habían grupitos, y siempre en la clase hay uno o dos que tienen más plata que todos, ¿sí o no? Llevan más pisto que todos. Y encima de que llevan más pisto que todos, lo presumen. Lo presumen y de vez en cuando invitan a todos. Entonces, en básicos, todos éramos amigos del que tenía más pisto. Y estábamos alrededor de él. Y él decía, vos, anda a traer aquello, y ahí va uno, anda a traerte 10 risitos. Para todo el grupo, ¿verdad? En la vida adulta es diferente. ¿Va a traerse las cocas usted? Tome. Pero con los patojos era, anda a traerte 10 risitos. Vaya. Y ahí iba uno, tenía que obedecer. Uno quería porque quería un risito y había que ir, ¿no? ¿Qué le daba autoridad a este muchacho? ¿Qué le daba autoridad? Tenemos un mal concepto del poder y de la autoridad. Porque pensamos que el que tiene dinero merece más respeto que el que no tiene. Que el que tiene dinero merece más admiración que el que no tiene. ¿Por qué pensamos así? El que tiene dinero sí me puede mandar y el que no tiene dinero a ese ni lo volteo a ver, no le hago caso. ¿Por qué? Es más, vamos un poco más al fondo. Lo que Jesús está diciendo es que el que ha recibido más bendición que otros puede caer en el peligro de pensar que lo ha alcanzado todo y que sus fuerzas son suficientes y no necesita más. Y Jesús está confrontando a esta persona diciéndole, regala todo lo que tienes y vamos a ver si tu convicción como hijo de Dios está clara o no está clara esa convicción. Y Jesús dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios no lo quiera, no, es por el amor y el apego que ha desarrollado por sus riquezas. Pero puede ser difícil para un pobre también, porque el rico vive presumiendo de sus riquezas y el pobre vive lamentando de sus pobrezas. Es que ¿por qué yo soy pobre? Es que yo aquí, yo no merezco este sufrimiento, Dios. Y entonces no quiere a Dios. Que piensa que Dios tiene la culpa, porque piensa que Dios aquí, porque piensa que Dios allá. Entonces no quiere tampoco con Dios algo. Porque se adueñó de esa pobreza. Y ahí está. Entonces hay peligro para el que tiene como para el que no tiene. Eso ya lo agrego yo. Yo no sé si está de acuerdo conmigo, pero lo del pobre yo lo estoy agregando. Así que eso lo puede borrar de su memoria si usted quiere. Pero ya no va a poder porque tiene mucha lógica. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Hay dos cosas que se ven acá, dos cosas que se pueden entender acá. Los muros de las ciudades tenían unas pequeñas entradas, no puertas grandes, sino bajitas, las entradas pequeñas. Y entonces un camello tenía que agacharse, tenía que hacer un sacrificio para poder pasar por ese pequeño agujero. Y Jesús está diciendo, es más fácil que se humille un camello que un rico humillarse ante el Señor. Para el camello no era fácil pasar por ese agujerito. Otros dicen que se trata de una aguja y un hilo grueso. Les es más fácil meter un hilo grueso en un agujerito chiquito de una aguja que un rico en el reino de Dios. Pero no se trata porque Dios no quiera y no ame a la persona rica o a la persona pobre.
se trata de la condición del ser humano. Versículo 26. Y los que oyeron esto dijeron, y aquí viene la pregunta: ¿quién pues podrá ser salvo? Pastor, si no se trata de que vengo al culto, que vengo aquí, que vengo, entonces ¿de qué se trata? No es rutina. La salvación no se trata de rutina. No. ¿De qué trata la salvación entonces? Dice la Escritura: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sabe por qué logramos ser salvos? Por la gracia y el amor de Dios, no por el esfuerzo humano. El esfuerzo humano nos puede llevar a lograr algún éxito o alcanzar alguna meta, pero no puede darnos la salvación que Dios da. El único que puede darnos salvación, el único que puede darle a nuestro corazón esa libertad, es Dios. Y lo que está diciendo Jesús es: lo que nuestros ojos y nuestra mente puede ver que no puede suceder, aquel hombre o aquella mujer apegado a algo en la vida que no le deja accesar a la vida eterna, es un ser humano no puede hacer. Yo no puedo hacer que usted abandone prácticas, ideas, costumbres que lo tengan amarrado a algo. Yo no puedo hacer nada para eso. Yo lo puedo aconsejar, puedo orar por usted, nosotros podemos apoyarlo, podemos hablarle, pero no podemos hacer que usted abandone eso. Jesús dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El único que puede hacer que un ser humano tenga la vida eterna y se salve es Dios, nadie más. El único que puede liberar a cualquier persona de las riquezas, de la pobreza, de su dolor, del apego o de cualquier circunstancia en la vida, se llama Dios y nadie más. Y Jesús lo deja claro: lo que los hombres no pueden hacer con otros hombres, Dios lo ve como algo posible. Dios lo ve como algo que se hace realidad. Entonces, hermano, yo quiero que entendamos algo hoy. Es posible que cada uno de nosotros esté aferrado a algo, tenga abrazado algo en la vida, tenga abrazado algo y que diga: bueno, de aquí no me suelto. Señor, si me quieres así, pues aquí me tienes, pero esto no lo dejo, y está ahí abrazado. Usted necesita fuerzas para desprenderse de eso. Lo que es imposible para usted es posible para Dios. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, cuando hablo con varias personas, pastores, que yo fuera un buen cristiano, pero mire, fuera así de buen cristiano. Entonces me acuerdo yo de este hombre. Sí. Bueno fuera yo solo por una cosita, igual que este hombre, por una cosita. Pero hay dos actitudes ante las palabras de Jesús. Hay dos formas de reaccionar ante lo que Jesús está diciendo. La primera es lo que hizo este hombre. Otro pasaje dice que se fue triste. Se fue, no se quedó, se fue. Y se fue. Esto no se va a poder. No se va a poder. Y esa es la actitud que muchos tomamos cuando somos confrontados por Jesús, que está delante de nosotros diciéndole: solo una cosa te falta. Cuando Jesús nos dice: todo está bien, solo una cosita, solo una. Y cuando Jesús nos confronta y nos dice: haz esto o aquello, usted tiene dos opciones. La de este muchacho que se da la vuelta y dice: bueno, ahí regreso, lo va a pensar, y se va. Y muchos deciden tomar esa misma actitud.
darse media vuelta y darles la espalda a Jesús, quien tiene la capacidad y el poder para poder liberarlos. O puede hacer lo que hizo. Mire ahora el versículo, ya voy a terminar, el versículo 27, 28. Siempre el hermano Pedro, Dios bendiga a los Pedros de esta iglesia. ¿Qué dijo el hermano Pedro? No se podía quedar callado, ¿verdad usted? He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Pedro estaba huyendo allí. ¿Se acuerda? Estaba huyendo. ¿Se recuerda cómo fue llamado Pedro para seguir a Jesús? ¿Alguien recuerda cómo fue el llamado de Pedro? Fue a través de una pesca milagrosa. Cuando las redes estaban grandes, Pedro dijo: este hombre no es cualquier hombre. Y Jesús le dice: sígueme. A partir de ahora vas a ser pescador de hombres. Y Pedro desde ahí siguió a Jesús. Pero como Pedro era humano, seguía siendo humano, ¿sí o no? Claro, se ha demostrado que Pedro era bien humano, hermanos. Y este Pedro está oyendo la conversación. Y nota que Jesús le dice: bueno, dale a los pobres todo lo que tienes y me sigues. Te pegas a mí, a donde yo vaya, tú tienes que ir. Y aquel hombre dice: hasta ahí sí no, Jesús. Entonces Pedro se queda observando, escucha, y Pedro piensa y dice: pero si nosotros lo dejamos todo, ¿y qué hay para nosotros? Pedro empieza a pensar, y ese es el pensamiento, y hay permiso para pensar. Dios nos dejó para pensar. Y entonces Pedro empieza a pensar, y como Pedro no se podía quedar callado, a veces es bueno ser como Pedro, no quedarse callado, porque esta vez no lo regañaron. ¿O sí lo regañaron? No lo regañaron. Pedro se acerca a Jesús y le dijo: a ver, Jesús, aclárame algo. Ese hombre no se animó a dejarlo todo para seguirte a ti. No tuvo la fuerza y voluntad. No se animó a dejarlo todo. Pero te pregunto algo. He aquí, nosotros dejamos nuestras posesiones y te hemos seguido. Explícame algo, Jesús. ¿Qué hay para nosotros? Y a veces somos así de quejumbrosos, ¿verdad? Señor, pero si yo te he sido fiel, ¿y qué hay para mí? Y empezamos a compararnos, ¿verdad? Mira aquel fulano, que no sé qué, y mira cómo está. Y yo, aquí, tu siervo, tu hijo. Y empezamos a quejarnos, algo así. Y Pedro le dice: bueno, Jesús, ¿qué hay para nosotros? Y Jesús le dice: escúchame, Pedro, de cierto os digo, Jesús ya habla en plural, que no hay nadie, escuche bien, nadie que no haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo, ¿qué dice? Venidero. No es cierto que Dios no puede bendecirnos en esta tierra. No es cierto. Jesús tiene una promesa acá. Él dice: lo que ustedes dejaron, lo que ustedes abandonaron para seguirme a mí,
tiene recompensa aquí en la tierra y tiene recompensa en la vida que viene para ustedes. Entonces, no se trata solo de la vida que nos espera, esa vida eterna. Jesús también ofrece para usted recibir en esta vida. No se trata de hacer un voto de pobreza. Hay muchos que han hecho votos de pobreza. No he oído eso en los evangélicos, en otras religiones sí, que dicen: yo hago un voto de vivir en pobreza. Gente que ha sido de mucho dinero. ¿Ha oído de un Francisco de Asís? Fue un hombre que nació en una cuna, hermanos, con muchas posesiones. Y él dijo: yo renuncio a la riqueza. Renuncio a las riquezas y me voy a dedicar a servir a toda la gente. Y él hizo un voto de pobreza. Ahora, no se trata de eso, son decisiones personales de cada persona. Estoy redundando ahí. Pero se trata de que usted sea libre en Jesús y de que no tenga en su vida algo que lo tenga sujeto o amarrado a algo también del cual usted no puede ser libre. Entonces yo termino con los siguientes consejos. Si usted ya cayó en una rutina religiosa de buscar al Señor, sálgase de ahí. Sálgase de ahí. Oh, llegó el domingo, qué pereza, hay que ir a la iglesia. Pura rutina. ¿Sí? ¿Por qué viene usted aquí entonces? Si no está emocionado por venir aquí. ¿Es por rutina o es por un espíritu de adoración y comunión en el Señor aquí? Si usted no puede cumplir o no tiene el deseo de cumplir con sus privilegios, otra vez me dejaron himnos. Y esos músicos que echándole la culpa a los músicos. Otra vez. Y solo de ofrenda me dejan. Usted ya cayó en una rutina. Salga de esa rutina. Sacúdase un ratito. Y sea un hombre que viene en busca de la presencia del Señor genuinamente. Que disfrute estar aquí. Que disfrute vivir para el Señor. El evangelio es vida. Es algo que se mueve, es algo que corre, que fluye en nosotros. El Espíritu Santo no es algo que está estático ahí, es algo que arde, es algo que se mueve, que recorre nuestras vidas. No es estático, ese es el evangelio. No podemos vivir una vida estática. No podemos vivir una vida así. Salga de esa rutina y haga que su vida tenga una actividad del evangelio del Señor cada día. Póngase de pie.